Hegemonía de la demencia. Diálogos de locos en un país sin cuerdos. Episodio número 14. Si es Bayer, no es bueno. A los pocos días, en la sala de prensa de la Casa Rosada... En primer lugar, nosotros, por una orden del presidente Javier Milei, ordenamos a Vialidad Nacional despejar una estructura amorfa de cemento y metal rumbrado que obstaculizaba la visión de los automovilistas en la rotonda de... Vocero, no era una estructura amorfa, era el monumento a Osvaldo Bayer. Esa es tu interpretación. ¿Cómo dice? Es una obra de arte. Para nosotros, todo lo que se hace con fines ideológicos no es arte. Eso es la vieja política. Vocero, todos vimos que era un monumento a Bayer. Esa es tu interpretación. Vocero, acá Fabián Pindonga de Radio Desobediente. Para usted, la estructura que destruyó Vialidad en el sur, ¿no era un monumento? Reitero por si no fui claro. Para nosotros todo lo que se hace con fines ideológicos no es arte. Los argentinos de bien están hartos de que se politicen las cosas. Fin. Pero el gobierno no puede desconocer, acá, Marcelo Conochello, de Radio Gazzate, la trayectoria de Osvaldo Bayer, sus investigaciones con respecto a los fusilamientos ocurridos en la Patagonia, los libros que publicó. El gobierno no la desconoce ni las conoce. ¿Pero destruyeron el monumento, sí o no? Tenés un problema de entendimiento, ¿no? Tamaña estupidez. Técnicamente es un imposible destruir un monumento en un lugar donde no había ningún monumento. Marcelo, estás muy sesgado por la ideología. Es insultante tu pregunta. Más allá del show periodístico, entendemos que no hay interés público en tu indagación. Ergo, no voy a contestar estupideces. ¿Cuál es la otra pregunta? Pero, ¿qué hizo entonces la máquina de Vialidad? Seguimos con la misma canción. El presidente Javier Milei cuida a los argentinos de bien. Ese mamotreto de hierros retorcidos impedía a los automovilistas ver el camino. Esa es la razón por la que el presidente ordenó proceder. ¿Y por qué no intentaron trasladar el monumento en vez de destruirlo? Para tu tranquilidad, se intentó contactar a los constructores. A los artistas. No, a los albañiles. Pero al no encontrarlos, se procedió de ese modo. Bueno, no habiendo más preguntas, que tengan un buen día. En Radio Caput hemos presentado Hegemonía de la demencia. Actores Oscar Naya y Felipe Fopiano. Idea general y guión Fabián Mettler. Producción y coordinación general Juan Martín Ramos Padilla. Sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajustes de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el león. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león. ¡Qué chucho mamucho! Vos sabés que yo, viste que te conté, me tengo que operar de la vista, Sí. vi un poco y de repente vi todo oscuro, dije, pero la pucha, ¿qué pasó acá? ¿Vos me podés contar? Tuvimos un inconveniente técnico de iluminación, tanto hablamos de los clubes que ponen iluminación y nosotros nos quedamos a oscuras y sin velas, ¿no? Exacto. Pero bueno, por suerte hemos podido
volver con ustedes siendo las 9 entonces de la noche y tenemos la posibilidad de charlar con Eduardo Escaserra, que estábamos en este momento tan especial, como decimos. Gracias, Eduardo, por aguantarnos y por acompañarnos. Antes estabas hablando, y antes del apagón, habías hablado de esa lesión que te tiene aquejado desde hace un tiempo, que viene complicando las cosas. Primero preguntarte cómo estás ahora y cómo viviste este final de la carrera, tomando en cuenta que afortunadamente fue en cancha, ¿no? Bueno, se hizo la luz por lo menos, sí, eso la es verdad buena que... noticia, miramos al lado positivo. Sí, total. Que podrían pasar días además, ¿no? Por cómo andan las cosas. Sí, tal cual. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en la realidad la lesión es secuela de una más grave de hace 13, 14 años. Ajá. Y gracias a Dios en ese momento había pronósticos, el primer pronóstico, mejor dicho, era que no iba a volver a jugar porque no había mucha referencia de una lesión de luxación de cadera en jugadores de fútbol, así que era todo incierto, no había ni siquiera un tratamiento protocolar para seguir, y gracias a Dios en ese momento pude seguir haciéndolo y tuve 13, 14 años más sin problema. Y ahora a fines del 2024, bueno, me empezó a molestar por un desgaste, eso fue generado un desgaste por X causa también. Y seguramente de cada postural ibas ubicándote de alguna forma todo este tiempo de que no te doliera, y eso fue generando un desgaste. Sí, hay un poco de todo, un poco de genético, un poco de biomecánico y también la exigencia que genera estar en el fútbol. Muchas veces se puede llegar a escuchar que el deporte no está en salud, por lo menos en el alto rendimiento. Claro. La realidad es que para rendir al máximo muchas veces no se van a respetar tiempos o vas a tratar de llegar con algún antiinflamatorio a partidos, y bueno, uno va exponiendo y sabe también es responsable y sabe que eso es lo que le exige el fútbol y lo que uno está dando. Entonces también ser consciente de eso y saber cuándo es el momento de bajarse, porque realmente tenemos un solo cuerpo, un solo vehículo y la vida estando, y uno quiere seguir disfrutando de otras cosas. Entonces, con todo esto que te decía, era el momento más oportuno que yo sentía que debía hacerlo. Así que ahora estoy en rehabilitación y entiendo que va a llevar un tiempo eso, porque hasta que se desinflame, yo estuve 3 o 4 meses que lo estuve exponiendo, y después me llevaba casi 3 o 4 días con muchos dolores, donde no podía dormir, no podía caminar. Entonces lo exigí de más, y bueno, hoy tengo que corregir esas cosas y ver qué cosas me hacen mejor, entrenar de distinta manera para tener una vida normal, digamos, donde pueda moverme sin molestias y demás. Así que estoy en ese proceso y habituándome a un nuevo día a día. ¿Y requiere alguna nueva intervención? No, por el momento no, solamente darle un poco de descanso y reposo. Claro, no podría seguir, o sería necio seguir en el alto rendimiento, porque estaría atacando el cuerpo de una manera que ya no me responda, y inflamándolo y sintiendo molestia y dolor. Estamos, qué gusto de hablar con Eduardo Escaserra. Carlitos. Eduardo, buenas noches. Estaba escuchando atentamente toda tu exposición sobre la causa principal, como para que uno diga, bueno, cierro esta puerta. Pero, a ver, ¿y el futuro qué puertas se abren? Porque todo esto hace que uno piense ya en decir, bueno, quisiera hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y en tu caso qué, Eduardo? Carlito, ¿cómo estás? Sí, seguro que uno lo piensa, porque es una transición, y bueno, yo me estuve preparando tanto en ser técnico, tener la licencia de ATFA, coaching deportivo, asesor deportivo, y uno va cambiando un poco dónde se quiere ubicar. En principio pensaba en el profesionalismo, y después también hay que ser consciente y elegir quién quiere ser uno en el fútbol que a veces es tan sangriento, en un profesionalismo donde se busca el resultado y los técnicos
no tienen tiempo al proceso y son 4 fechas y te quedás sin trabajo y uno por ahí invirtió, en mi caso me ha tocado el fútbol irme de mi casa, cambiar de lugar, cambiar de ciudad y no sé si tengo ganas de volver a apostar todo eso y estar en busca de un resultado que muchas veces lo van a conseguir uno solo porque todos los otros entonces serían fracaso. Claro. En base a eso, mi personalidad y mi esencia es mucho más de construir, así que estoy planteándome la idea de acompañar a jugadores que quieran llegar a un buen resultado, vivir el fútbol de otra manera, siendo más consciente, entendiendo que esto es éxito y fracaso y nada, o construir de dentro de los clubes, por ahí formativas, con una filosofía del deporte un poco más abarcativa y de construcción que en esa voracidad de ir a un resultado que muchas veces no importa el medio. Así que en esa idea estoy y me estoy formando como coaching deportivo y coach ontológico y así que esa es mi idea a lo que viene. Me gusta la idea de construir de esto, de recuperar lo más sano del deportista y tener un proceso donde lo puedas disfrutar día a día. Qué sabias palabras, la verdad te felicito por la coherencia y por la madurez, porque es difícil, así que es muy importante todo lo que contaste. Y decime, mirando para atrás, ¿qué deja a Eduardo el fútbol? ¿Qué sentís que diste? ¿Qué sentís que lo que te pasó, los títulos, los partidos, los clubes? ¿Qué sentís mirando para atrás? La verdad, siento mucha alegría por lo que me permitió vivir. Yo siempre digo, y por ahí lo posteé, yo salgo de un lugar bien humilde y el fútbol a mí me fue medio para conocer cosas y poder tener la sabiduría de ser consciente de lo que estaba viviendo, porque desde el hecho solamente de que te lleve a otro país o de que te lleve a una concentración y llegar a hoteles que te sirvan el desayuno, que en esa mente, en esa familia no estaba, que ser protagonista de esa manera o que te atiendan de esa manera, y después enriquecerse conociendo otras ciudades, otras culturas, y que cada 6 meses, un año estés con 30 personas que comparten tu mismo interés y que todos venimos de distintos lados, ese vestuario, ese compartir día a día, y ni hablar haciendo lo que uno le gusta, porque todos los días vos te juntabas para correr atrás de una pelota, más allá que hay días físicos, lo que sea, la verdad que yo disfrutaba todos los días, tanto el día que tenía que hacer pasada como el día que tenía que jugar. Para mí era ir a un lugar donde perdía la noción del tiempo, y eso es fluir. Entonces me ha hecho enriquecer de todos lados, tanto como el deportista como el humano, porque me hizo vivir cosas tan rápido y tan aceleradas y tan comprimidas, de 5 años a los 37 años, que tal vez a otra persona le lleva toda una vida y nosotros lo tenemos que vivir. Y te enriquece tanto que la verdad que es hermoso por donde lo veas, si uno es consciente de que el fútbol va a ser un medio para eso, para expandirte. Fuiste, hablo en pasado, pero hasta hace poquito, lateral. Durante mucho tiempo se habló en el fútbol argentino que hay posiciones que van desapareciendo, ¿no? El 9 de área, el 10, los punteros. El caso de los laterales, ¿cómo los ves? Digo, los laterales a la vieja usanza, ¿no? El que ataca, defiende. ¿Vos sentís que también está desapareciendo o cómo lo estás viendo? Y mira, yo creo que en este fútbol donde se volvió todo tan dinámico y por ahí no hay posiciones como antes, al revés. Vos sabés que hace un tiempo yo lo escuchaba a Simeone, que hablaba que lo más importante que tenía eran los laterales. Ajá. Y digo, qué interesante, porque hoy el lateral no solo defiende, sino llega hasta posición de gol. Entonces se reivindicó un poco la posición, que cuando yo arranqué tal vez terminabas de lateral porque no te encontraban en una posición, o eras en un lugar donde más podías defenderte si eras limitado, y hoy vemos laterales que técnicamente podrían estar jugando en otra posición, y como lo decía, al no haber posiciones fijas te aparecen siendo de
determinantes en una jugada de gol. Entonces yo creo que la posición de lateral hoy está enriquecida. Es más, los exponentes los ves cada vez más técnico y se fue desfigurando un poco la figura de ese lateral, como te digo, que tenía ciertas limitaciones. Defensor. Que cuidaba su quintita. Claro, antes vos cuidás tu cuadrado y ya hiciste un buen partido, y hoy el lateral ya no se limita ni tampoco se le exige solo eso. Claro. Creo que el que quiera estar en esa posición y tiene que formarse de otro lado, no alcanza solamente con eso, por lo menos como yo veo el fútbol. Seguramente que todavía sigue estando el DT que los 4 líneas del fondo permanecen inmóviles y está bien y le da seguridad, pero bueno, creo que el fútbol moderno va apuntando hacia un lateral mucho más completo y más lindo, si quisiera ver, de una estética de fútbol. Va perdiendo, perdón, el zaguero polifuncional, ¿no? El zaguero que lo metés de 3, lo metés de 4, eso, porque ya de por sí lo encerrás contra la línea. Entonces, de a poco va a ir desapareciendo esa doble función del zaguero, ¿no? Tiene que ser especialista. Volver a ser especialista, digo. Sí, yo creo que sí. Igual creo que también es todo muy cíclico. Si ves la historia del fútbol, todo fue un poco teniendo su pico de moda y después se vuelve a usar y es así. Pero hoy yo estoy contento de ver estos laterales más dúctil, más protagonistas en los juegos de ataque. La verdad que es lindo para uno que supo estar en esa posición. Si bien también yo fui viniendo en lateral, no es que arranqué ahí, pero creo que es una posición hermosa. Mira, el maestro Grigol, estamos hablando de los años 80, implantó en Ferro los laterales punteros, porque tanto Gómez y después Agonil como Garré se iban al área contraria, y por ahí el 7, que era Croco, bajaba a la posición de marcador lateral. Se hizo tan común ahora que inclusive los jugadores grandes, en edad digo, no en altura, el caso Grana, te pongo un ejemplo, en All Boys ahora, se van para arriba, hay relevos, todo lo que vos digas. Ahora, la pregunta que siempre me hago, y vos sos lateral, es, ¿se necesita otra clase de entrenamiento, de dinámica para eso? Porque si vos te vas, tiene alguien que ponerse ahí, porque si no, oficia de bombero. Sí. Yo creo que la base de preparación ya está. O sea, hoy directamente no podés sentar en ningún puesto de los 11, por lo menos los que entran a la cancha como titular, si no tenés una buena preparación, porque el fútbol te lo exige. Claro. Después, con los ejemplos que me das, en mi experiencia, creo que, y me hablas de Grana, muchas veces vas aprendiendo a que si no estás en esa óptima condición o no tenés la condición de un chico de 21 años, hay un espacio-tiempo que empezás a saber manejar, claro, que tranquilamente lo podés suplir y ni siquiera, salvo que lo sigas, particularmente a él, vas a dar cuenta en qué momento está ese descanso que hace que no se note la diferencia de por ahí del estado físico de un chico de 21, que es normal, es natural, a una persona grande que ya tiene ese conocimiento y, como quien dice, recorre la cancha de otra manera. Sí, claro, bueno, el Huevo Acuña en Ferro era volante, pero ahora en River, en la selección, pasó a marcador de punta, pero va al otra área y te tira unos centros maravillosos. Y otra cosa que mirá que cómo habrá cambiado el fútbol, que al arquero le tenés que exigir que ataje, pero también sale con los pies, tira unos pases a veces que no los tira el mejor número 10. Fue tal el cambio, y justo lo viviste vos, fue la época en que vos estabas ahí adentro de un campo. Sí, fue creo que una de las posiciones donde más se le fue exigiendo, porque como vos decís, primero el arquero solamente tenía que atajar y después se le empezó a exigir que sepa sacar bien, porque también vivís la transición, antes la volea era para arriba y después empezaron a sacar cortadito y después empezaron a saber jugar con los pies para poder salir de un lado al otro, y ahora se le exige jugar con los dos pies y son hasta técnicamente a veces mejores que jugadores de campo. Entonces fue un puesto que fue creciendo y que se le exige cada vez más se le exige. Entonces
viví una transición bárbara y bueno, también vemos hoy y apreciamos el puesto ese de otra manera, y siendo que la selección nuestra, uno de los baluartes hoy es el arquero, uno de las figuras más destacadas, donde todos son de élite y destacados, ¿no? Si hacemos a modo de balance, hablamos de algo que también lo describís, ¿no? Porque cuando hablamos de alto rendimiento, ya dejamos de hablar de salud, con el solo hecho de ver los grandes atletas que llevaron tal al límite su físico que incluso Batistuta decía, córtenme la pierna, no me importa del dolor que sentía. Vemos muchos, Blas Armando Yunta también, terminó Rengo. Ser atleta no es nada sencillo. Hemos hablado también de lo lindo del viaje, pero a la vez de vivir lejos de la familia en muchos casos, ¿no? Que no es sencillo. Pero de las buenas, de esas imágenes, esos recuerdos que te quedan en la memoria y cuando te acostás vuelven a la cabeza, en la imagen, en la almohada. Si tuvieras que elegir una de todas esas de tu carrera, ¿cuál elegirías? Yo creo que el grito de gol, las veces que me ha tocado convertir y no han sido tantas, pero sí han sido significativas y lindas, ese momento de que entra la pelota y salís y vienen a abrazarte todos tus compañeros, o te acercás al alambre y sentís ese grito ensordecedor. Ese es un momento donde uno encuentra una alineación que vos decís, me fui fuera del cuerpo, no sé, es un estado de éxtasis, de felicidad, que son momentáneos, pero son tan gratificantes porque en ese gol encierra toda una carga que vos venís trayendo de la semana, un logro, y a su vez una carga emotiva, que es lo que te lleva a querer estar siempre adentro y a querer seguir jugando. Y nada, es lo mismo y lo vas a sentir en cualquier lado. Lo sentí dentro del partido más importante como lo sentí jugando con mis amigos en el potrero. Es lo mismo, esa sensación es algo que no se le podría poner a un precio, y es lo que yo me llevo, o me llevo, me decís, guardar una imagen. Guardaría, no sé si una imagen, porque hay varias, pero sí esa emoción. Eduardo, a ver, mi última pregunta, y desde ya te vuelvo a repetir mi felicitación porque estás encarando un momento muy difícil y lo estás encarando con mucha madurez, muy pensado todo, y eso es muy importante, más en el exjugador que todavía no terminó de sentir el olor al vestuario, el entrenamiento, el partido. Y mi última pregunta es, ¿qué técnico sentís que te marcó? Hablamos recién de las tácticas y todo. ¿Qué técnico o qué técnicos sentís que te marcaron dentro de tu carrera? Y yo siento que me marcaron todos porque siempre fui observador y de cada uno en mi momento pude ver. Tenía un técnico en azul, Roberto Urcade, que yo le pegaba con el borde externo y me hizo ir una hora antes a patear con el borde interno contra la tribuna, en un viejo frontrón, en una vieja tribuna. Imagínate a la vieja escuela pateando una hora con borde interno, hasta el último, que le comenté y me dice, vos vas a pasar esta porque ya ha pasado varias, y yo le dije, mira, esta no lo puedo pasar, esta es la última, ya no tengo fuerza para hacer esto. Y me dice, vení y yo quiero tenerte al lado, no importa cuántos minutos podés jugar, quiero tenerte al lado y que me puedas transmitir lo que vos ves desde tu lado, pisando un poco la cancha y un poco estando afuera. Entre medio de esos dos han pasado un montón y de todo le he sacado. No puedo decir que alguien, como dice Di María cuando lo nombra Van Gaal, que no aprendió nada. No, gracias a Dios no me pasó eso. De todo he aprendido y he sacado porque me sentaba y era mi predisposición. Tengo de la vieja escuela de mi familia al profesor o al maestro ir a aprender. No había forma, sí había cosas que no compartía, pero siempre iba a aprender. Entonces, desde ese concepto o esa creencia familiar, cada autoridad que tenía adelante, aunque no coincidía con todo lo que sentía que resonaba conmigo, que yo lo podía aportar para ser mejor jugador y mejor persona, lo fui adquiriendo. Así que imagínate, del primero al último yo le agradezco a todos, como hice también en mi publicación en las redes. Déjame mandarle un saludo a
Daniel Molinari también, esta gente que en algún momento estaba en los Andes y creyó que un pibito de Azul podía ser jugador profesional y le dieron la oportunidad. Es como que cuando uno tiene buena energía y se muestra honesto a lo que quiere y abierto, las personas buenas salen al camino y se va construyendo solo. Entonces creo en un poco de eso, por eso estoy en este momento de esta transición, creyendo también que es lo mejor para mí y que el camino para mí y lo que yo puedo aportar tanto en el fútbol como en la vida va a aparecer en las personas para que eso se vaya siguiendo y transcurriendo como fue hasta ahora, que para mí fue muy alegre y muy bendecido, por decirlo, fue una bendición. Qué ojo, Molinari, cómo sabe La de pucha. fútbol y encontrarlo a Eduardo Escacerra, y fue el principio entonces de un jovencísimo de Azul, de que una jugaba aventura que pasó, que duró varios desde años, River varias de Azul décadas. hasta los Andes. Te hago la última y desde ya agradecerte enormemente, Eduardo, por acompañarnos en este momento, como decíamos, tan importante para vos y para nosotros, porque venimos a la par, ¿no? Como te dije fuera de micrófono, desde aquellos tiempos. La última, y desde ya, porque tenemos muchos oyentes que son fanáticos de San Telmo, muchos son de Urquiza, de Ferrocarril Urquiza. y nos preguntan, decile, viste, pellizcándote el hombro, agarrándote, dale, ¿cuándo? ¿Qué significó para vos estar en San Telmo y en el Furgón? Hermoso los dos. De San Telmo estoy en el barrio de San Telmo, entonces soy parte de la esencia ya. Y justo coincide que está cerca de la Guay, donde también me abrieron las puertas para jugar por primera vez ahí en la B Metropolitana. Yo venía del Federal A y me dieron la posibilidad de estudiar y tener un título universitario. Yo el día que firmo con Guay Urquiza, el mismo día firmo contrato de AFA y me cruzan enfrente y le digo, yo quiero estudiar una carrera universitaria. Elegí una que estaba ahí porque me dan la posibilidad de estar becado, y así que también me hicieron crecer como persona. Y San Telmo, cuando te digo del barrio, hoy tengo un amigo, una persona también que está manejando un poco la gestión deportiva, como es Nacho Ruana, que fui compañero, y claro. si está él, yo sé que las cosas se están diciendo de un lado tan genuina, entonces ir a jugar a la isla es algo especial, la realidad es un club diferente por esa mística que tiene, y por lo que es estar ahí adentro, y también lo que te hacen sentir los rivales que vienen a jugar a la isla de una manera distinta. Entonces no es que estás representando cualquier camiseta, sino que tiene un peso y una historia hermosa y riquísima, y estoy muy contento de que hoy pueda estar en la segunda categoría y que haya hecho las campañas que viene haciendo. Y del Furgón lo mismo también, otro tipo de club, muy con una estructura muy firme, sabiendo dónde está parado dentro del fútbol, y que de la gente que ha pasado por ahí ha salido también, como se dice, enriquecida desde el lado humano y también de formativo. Tengo como varios compañeros que pudieron salir con título universitario, entonces yo creo que más allá de jugador de fútbol también hay una persona, y que los clubes tienen que enriquecerte de ese lado, y como te digo, son dos clubes que te dejan mucho a la persona que sigue después de este personaje o de este rol de jugador de fútbol. Eduardo, agradecerte enormemente, desear que pronto esa cadera deje de hinchar y te permita hacer una vida normal, seguir entrenando, seguir jugando en el Potrero, que es lo lindo, y si no, bueno, seguir vinculado al fútbol, que es lo tuyo, y además tenés un conocimiento excepcional, ya lo tenías dentro de la cancha, ni lo quiero imaginar afuera, así que agradecerte enormemente por estar aquí, por compartir este rato, esta charla de café en Bote a Tierra. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, y como dijiste, espero y deseo con todo corazón que sigan creciendo, porque como decís, un poco el crecimiento ha sido paralelo, así que sigan creciendo, que sigan haciendo las cosas como la están haciendo, y agradecerles por esta charla, que es hermoso hablar de fútbol. Eduardo, un aplauso porque realmente te lo mereces,
como persona, porque el jugador puede ser una maravilla, pero la persona por ahí no, y es todo, sos todo, así que lo único, desearte una feliz vida. Bueno, muchas gracias, a ustedes también. Gracias. Un fuerte, fuerte abrazo. Eduardo, gracias, Bueno, el gustazo entonces de hablar con Eduardo Escacerra, lateral que pasara por San Telmo, Urquiza, Chipoleti, Juventud Unida Universitaria. Inclusive fue al exterior. ¿no? El exterior, Chile, bueno, un montón, así que el gustazo de un jugador que una lesión tuvo que dejarlo, pero bueno, que tuvo que convivir durante más de 13, 14 años, así que sí. Un lateral a la vieja usanza, puro despliegue. Señor, pero bueno, por lo menos se lo disfrutó bastante tiempo. Obvio. Vamos, ya que estamos, y aprovechando que tenemos luz, que podemos ver, qué mejor que hablar, sí, toquemos madera, que hablar de los 180 segundos de la Primera B Metropolitana, empezando por unos excursionistas que va a 65 minutos, 20 minutos del segundo tiempo, sigue 1-0 Deportivo Armenio, según nos informan. Bueno, intenta, arrincona, pero no logra ante un excursionistas que de todas formas está un gol arriba. Sí, solamente eso es bueno, y por otro lado es una poca ventaja. Dicho esto, también hay que decir que Flandria sufrió hace algunas semanas la lesión de Mariatti, un futbolista que fuera operado en forma satisfactoria de la rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas. No va a estar entre 6 y 8 meses, pero trajo un jugador. Hablamos de Daniel González, volante por izquierda, de último paso por Chaco Forever, y previos antecedentes en Fénix, Godoy Cruz, Mitre de Santiago del Estero, entre otros, así que puso el gancho y se convirtió en el nuevo jugador del Canario. Por el otro lado, hablándole de lesiones, hoy estamos complicados, se confirmó el día de operación de Gonzalo Rejac, que es el arquero de San Martín de Bursaco. Después, durante el partido con excursionistas, dejó preocupación porque Rejac sufrió un fuerte traumatismo en la jugada del penal visitante y el diagnóstico fue fractura de cúbito. Lesión que demandará varias semanas, pero que obligará a la semana que viene, el 14 de mayo, a la intervención quirúrgica. Y otro que se lesionó, Gonzalo Zavala, ex Cañuelas, se lesionó luego de una muy fuerte patada de Melivilo ante Fénix, que el árbitro no dio nada. Sufrió rotura de ligamentos cruzados en su pierna izquierda y por lo tanto tendrá entre 6 y 8 meses. Perdóname, ¿y será verdad el rum que da vueltas por ahí? Que Villa San Carlos enfrentaría a Camioneros de local, pero en el estadio único, y permitiría de esta forma la posibilidad que venga público visitante. Mira, todavía no se confirmó, faltan algunas fechas, pero... Bueno, y hay que esperar. Por el otro lado, Argentino de Merlo, hay que decir que Máximo Gómez Rosas cumplió el sueño de festejar su primer gran gol con la camiseta albiceleste. El juvenil festejó envuelto en lágrimas, una emoción impresionante a los 42 minutos del primer tiempo, en el 3-1 que generó contra Liniers. Una conquista que le permitió a la academia sacar lo mejor de sí, y Lucas Delgado sigue convirtiendo goles, sigue siendo figura, generando asistencias después de su lesión. Bueno, tercer gol y 3 asistencias en 3 partidos jugados. ¡Qué tul! Pensando en La Ferrera, entonces, Enzo Zárate, que fue expulsado por doble amonestación, un partido afuera. Dicho esto, entonces... Hoy llegamos bien con esta división, ¿eh? Llegamos bárbaro, y vamos a quedarnos en esa división. Hablábamos de Argentino de Merlo. Bueno, vamos a quedarnos en la zona, pero en la zona del Parque San Martín. Pues cruzamos la vía, digamos. Cruzamos la vía, vamos a meternos... Hablamos con un defensor, un lateral, hablamos con Eduardo Escacerra, pero ahora nos vamos adelante, a fuerza de goles, nos vamos a charlar con uno de los referentes en ofensiva de Deportivo Merlo. Olfato goleador,
calidad, sabe mucho con la pelota. Además no le tiembla el pulso a la hora de asistir a un compañero. Muchas veces uno dice, bueno, el 9, y bueno, a veces se la juega solo. Bueno, no es el caso. Rodrigo Cabo tiene todo para seguir creciendo. Lo está haciendo en este Deportivo Merlo, que tiene 19 puntos, está solo a 5 de la punta y preparándose para lo que será el partido contra el Furgón, contra Urquiza, mañana a las 3:30 de la tarde en el Monumental de Villa Lynch. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la espera. ¿Todo bien? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Gracias por las palabras y bueno, gracias por el llamado también. No, la verdad que un jugador que muy completo. Tuviste hace un par de años el ascenso con Talleres, ahora estás en Deportivo Merlo desde el año pasado ya, y a modo de balance del último año fuiste el tercer goleador, máximo goleador del certamen, jugaste mucho, lo más importante, el hincha ya te empezó a querer desde el año pasado y a elegir, tocando fibras íntimas, ¿no? ¿Fue un poco así, un año soñado el del año pasado? Sí, quizá, no sé si soñado, pero creo que porque soy ambicioso y siempre quiero más y espero que haya sido un año bueno, pero que vengan mejores, obviamente. Pero sí, quizás el año pasado yo estuve los primeros 6 meses en Talleres de escalada, después de haber ascendido, sí, como bien mencionaba recién, y quizá no tenía esa competitividad a la hora de jugar, no estaba teniendo tantos minutos y junto a la gente que me manejaba en ese momento decidimos que era lo mejor salir de Talleres y buscar jugar, y bueno, se dio el interés de Deportivo Merlo y gracias a Dios pude llegar ahí, me encontré con muy buena gente, una cancha, bueno, siempre me tocaba ir a jugar en contra de Deportivo Merlo y siempre su cancha es una cancha hermosa y bueno, cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien tiene un presente marco de gente importante, así que nada, el año pasado estuvimos bien, el segundo torneo creo que cuando llegó la llegada de Walter, el técnico Walter Marchesi, nos hizo un lavado de cabeza a todo y empezamos a sumar, hicimos una campaña muy buena, sumamos, creo que fuimos desde la llegada de Walter hasta el fin de torneo, fuimos el equipo que más sumó, pero bueno, es la sumatoria de todo el año y por un gol nos quedamos fuera del reducido, pero bueno, con ese hambre de revancha, nos quedamos bastante de los que estábamos el año pasado este año para lograr el deseado ascenso y que Deportivo Merlo el año que viene pueda jugar en la Primera Nacional. Justo te iba a preguntar respecto a eso, ¿no? Porque respecto al año pasado, que tenían un muy buen equipo, sobre todo desde la asunción de Walter Marchesi, ¿no? Que empezaron a dialogar su mismo idioma. Pero lo encuentro incluso más sólido en todas las líneas que el año pasado. Se nota esa madurez, ese compartir la base o sostener la base del año pasado. ¿Puede ser? Sí, quizás sí. Se nos han ido jugadores muy importantes, pero han venido otros que se han convertido en jugadores importantes. Y lo que mayor yo rescato es el grupo. Hoy, gracias a Dios, le toca jugar a uno o le toca jugar a otro y estamos todos tirando para el mismo lado y eso creo que es importantísimo porque al fin y al cabo, gracias al grupo peleas grandes cosas. Se esconden muchas falencias cuando el grupo está bien, así que eso creo que me está pasando. Así que nada, la idea es, como te digo, tratar de pelear este torneo, siempre que den los números, pelearlo hasta el final y después, bueno, si no, en la sumatoria de todo el año entrar en el reducido. Creo que sí, quizás el trabajo de Walter el año pasado llegó en una situación crítica nuestra y bueno, se enfocó más en sacar puntos. Este año ya con un trabajo de pretemporada y ya enfocado en lo que va a ser
el año y el armado del plantel y demás, creo que se acertó y estamos bien. Obviamente podríamos estar mejor, pero bueno, esto es así, es fútbol y te toca perder, te toca ganar o te toca empatar. Lo bueno que tiene este deporte es que cada 7 días y a veces menos tenés revancha y lo tomamos de esa manera, tratar de corregir los errores y que no vuelvan a suceder y que el margen sea cada vez menos, mínimo. Estamos hablando con el 9 de Deportivo Merlo, Rodrigo Cabo. Carlitos. Rodrigo, buenas noches. Ya tenés el rótulo de delantero, de goleador, de ser difícil y mal llevado en el área rival. ¿Cómo te tratan los defensores? ¿Sentís que en los últimos tiempos más rigor, más cerca tuyo? ¿Cómo te tratan los muchachos? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? No, creo que hoy en el fútbol nos conocemos todos. Yo varios de los rivales ya los conozco y no, quizás sí uno se gana cierto respeto como se ganan los rivales también. Hay muchos rivales que los respeto, otros que quizás no los conozco porque es difícil conocer a todos. Claro. Pero sí, uno se va ganando un respeto en lo que es la categoría. Y nada, eso es importantísimo y enorgullece a uno, obviamente. Pero como te digo, nos conocemos todos y siempre es un juego. Siempre uno quiere ganar, entiende que el entorno es complejo, pero en definitiva es un juego y todos vamos por lo mismo, tanto yo como los rivales, y todos queremos ganar y a la hora de jugar que gane el mejor. No me ha tocado, gracias a Dios, enfrentar a jugadores mala leche en ese sentido, pero bueno, como te digo, todos queremos de buena leche, queremos quedarnos con los 3 puntos porque en definitiva es así, todos queremos ganar y se juega la vida de uno, porque en definitiva si lo llevas más allá es la vida de uno, es prestigio, es gloria, son mejores condiciones para uno en el nivel económico. Y eso a la hora de poner en la balanza suma, obviamente. Si tenés una dupla de zagueros que sabés que uno es calentón, uno se ofusca rápido, ¿existe eso de, bueno, me le pego y le voy dando algún codazo, le hablo, le hago el juego para calentarlo y a ver si saco algo? ¿O eso es solo de película? No, quizás suele haber jugadores que sí, quizás puedo ir a un jugador que tiene amarilla y no pegarle codazo porque no me considero una persona mala leche, no soy así, pero sí buscarlo en el sentido de tratar de hablar con el árbitro y llenar las cabezas al árbitro para que ese jugador que tiene amarilla sea expulsado. Ajá. O pisársela. No soy de... que claro, duele más que una patada. Claro, pero no soy de... Yo siempre me enfoco en tratar de, si en el rival, cualquiera de los dos centrales, en el lugar en el que yo me siento cómodo, quizás, no sé, con un central perdí 2 duelos y con el otro gané 2 y perdí 1, trato de ir con el que más duelo le puedo llegar a ganar. De todos modos, soy un jugador que le gusta manejarse por todo el frente de ataque. Sí, es bueno eso. Pero bueno, siempre tratando de tener la presencia en el área, obviamente. Claro. Rodrigo, vos el año pasado, como bien dijiste, estuviste en Talleres de Remedio de Escalada en el Nacional, pasaste a Deportivo Merlo. La pregunta es, ¿cambia mucho una categoría a la otra? Yo te lo pregunto por esto. En el Nacional, juegues o no, estés en el banco, hay que ir a Salta, hay que ir al sur, hay que ir a Mendoza, hay un montón de lados, y la B Metro, bueno, no tenés viajes así. ¿Cambia mucho el entrenamiento, el juego, con respecto del Nacional B a la primera B Metro? Yo creo que sí, cambia mucho, justamente por lo que mencionaba del tema de los viajes, a la hora de diagramar una semana de entrenamiento tipo, está todo buenísimo, pero ya cuando tenés un viaje en el medio ya no contás con 2 días
Sí. Quizás tenés que viajar, no sé, como recién mencionabas, a Salta, tenés que salir 1 o 2 días antes y después volver y ya perdés prácticamente 2 días, la fatiga de cada jugador, porque todos somos distintos obviamente, y después a la hora del juego yo creo que hay más espacio, pero al haber más espacio tenés jugadores con mejor calidad obviamente, porque una categoría superior, y tenés jugadores obviamente de nombre, que también en la B Metro los hay, pero en B Nacional obviamente que bajan mucho de los de primera, y hay jugadores que quizás de afuera se animan a venir a B Nacional por un desafío o por lo que fuera, y nada, hay muy buen pie, las canchas son distintas obviamente, pero nada, creo que el factor fundamental es el tema de los viajes, porque como te digo, se pierden muchos días en equilibrar carga, vendría a ser con los que juegan, con los que no juegan, que van al banco, y los que no son convocados. Es muy difícil. Yo siempre recalco el trabajo de los preparadores físicos, porque es muy difícil equiparar carga y que estén todos aptos para competir. Claro. Vienen del partido siempre tan atractivo por la cercanía, ¿no? Ante el líder Midland, después un empate 0-0 muy reñido, un 0-0 con Midland, ¿no? Y después una derrota, no sé si impensada con Sportivo Italiano, porque para mí personalmente es un gigante dormido siempre, Italiano. ¿Cómo viste el partido ante el Azzurro? ¿Lo sentiste justo el resultado final? Mirá, hoy, habiendo repasado el partido y demás, lo perdemos por errores nuestros, que los tenemos que corregir obviamente. Quizás un empate hubiese sido justo, porque nosotros, si bien no tuvimos una claridad importante en los últimos metros, tuvimos la pelota y se jugó prácticamente en campo de ellos el partido, salvo los primeros 20 minutos que salimos quizás desconcentrados, pero que ahí es donde nos hacen el primer gol, y ya después arrancar un partido con un gol en contra es muy difícil de remontar, y más en esta categoría, que por lo general los partidos se ganan por diferencia de un gol, si se ganan, y si no se dan varios empates. Pero bueno, creo que el empate hubiese sido justo. Llegamos al empate y después, por otra distracción nuestra, nos terminan ganando. Pero bueno, es como vos decías, yo siento que Sportivo Italiano es un gigante dormido, siempre está en la pelea, tiene muy buenos jugadores, porque el año pasado la mayoría de los jugadores que anduvieron bien en X Club fueron varios a Sportivo Italiano y están ahí, y son jugadores de mucho nombre, así que nada, como te digo, creo que es un gigante dormido, que esperemos que no se despierte. Te hago una pregunta final mía. Primero agradecerte por la onda de salir con nosotros en nuestro programa, y teniendo en cuenta tu posición en la cancha, siendo no solo 9 de área, sino rotando por todo el frente de ataque, tu capacidad goleadora, ¿qué hay de eso a nivel personal, te digo, de eso de que te toca un par de fechas que se te niega el gol? Ansiedad, bronca, ¿cómo lo vivís? Exacto, ¿cómo convivís vos con eso? Y el delantero vive del gol, y obviamente a uno, quizá el año pasado, el último tramo, le había agarrado el gustito a convertir goles y no pasaban tantos partidos sin convertir. Hoy me está tocando que no convierto hace bastante, y trato de mantenerme tranquilo. Gracias a Dios el cuerpo técnico es un cuerpo técnico que me banca y hace que juegue, porque quizás no me ha pasado en otro lado que no hace goles, y bueno, vamos a probar con otro jugador y con otro jugador. Este cuerpo técnico tengo, gracias a Dios, la suerte, como quieran llamarle, de que me está bancando, y en ese sentido trato de mantenerme tranquilo, y cuando no puedo hacer goles trato de tapar ese foco
y hacer mi laburo que le sirva al equipo. Claro, asistencias. Claro, asistencia o ir, no sé, aguantar un resultado, cargosear en el buen sentido a los centrales, a los defensores rivales. Trato de que mi laburo, mi trabajo sirva para obtener el resultado, obviamente, que sea un resultado positivo, pero no solamente eso, sino a la hora de tirar movimientos, hacer movimientos para que mis compañeros puedan ganar espacio y nada, que no sé, puedan convertir otros jugadores y demás. Hay un montón, pero trato yo de mantenerme tranquilo. Sí, obviamente me había agarrado el gustito, como le decía, y es lindo convertir gol, y más para un delantero, porque la confianza obviamente es otra, pero como le digo, trato de mantenerme tranquilo, son racha, me ha tocado convertir seguido, me ha tocado no convertir, y en este momento es cuanto más tranquilo tengo que estar, y nada, lo tomo de esa manera. Te hago la última, Rodrigo, porque antes de Talleres creo que sos muy joven, pero antes estuviste por Quilmes, estuviste por Villa San Carlos. Pero si hablamos de un club que debe estar seguramente en tu corazón, creo que tendremos que hablar del club Las Huasquitas, allá en tu Trenquelauquen natal, que seguramente nos deben estar escuchando porque siguen los pasos por todos lados de Rodrigo Cao, y aprovechamos para mandarles un abrazo gigante. ¿Qué significa Las Huasquitas en tu vida, en tu crecimiento, para tu familia? La Huasquita para mí, como para toda mi familia, es básicamente todo. Es el club allá en Trenquelauquen, la casa de mis viejos está a 2 cuadras del club, y nos la pasábamos ahí, no solamente de ir a jugar con mi familia, sino que íbamos a ayudar, colaborar con lo que se podía, marcar la cancha, cortar el pasto, lo que sea. Tratábamos de ayudar en ese sentido. Hoy le toca, tengo un hermano más chico, un año más chico que yo, y que también compartí en Quilmes con él, compartimos en Villa San Carlos. Después se dedicó más al estudio y bueno, viaja a los fines de, él está viviendo en La Plata y viaja a los fines de semana a jugar allá en La Huasquita, y nada, yo me muero es algo que tengo pendiente de ir a verlo, pero bueno, no he tratado de coincidir para poder ir, pero quiero ir a verlo. Siempre que voy a Trenquelauquen voy a ver a La Huasquita, voy al club, y es algo muy lindo, tanto desde mi viejo y mi hermano más grande, bueno, yo y toda la familia está relacionada con La Huasquita. Mi viejo hasta hace no mucho estuvieron en la comisión directiva, y eso es muy lindo, y nada, y ahora lo vive de adentro mi hermano, que es el que está jugando ahí. O sea que es tu segunda casa. Claro, es mi segunda casa. Después obviamente uno se va encariñando. La Huasquita es el club que me formó, el club de mis amores, de Trenquelauquen, pero después uno se va encariñando también. Yo siento un sentido de pertenencia importante con Talleres de Escalada, más allá. Yo tuve un año, pero bueno, se dio que ascendimos. Al próximo año hicimos una Copa Argentina muy linda, y la gente se sentía identificada con ese equipo. Y hoy me toca no ser jugador de Talleres, ser jugador de Deportivo Merlo, ir a la cancha a ver a Talleres, y la gente me lo reconoce. Siento el cariño de la gente, y eso para uno es hermoso, es muy lindo. Pero bueno, sí, La Huasquita es el club de mis amores, de la familia, y nada, también aprovecho para mandarles un saludo grande a todos, y que nada, estoy pendiente a cómo le va, no solamente por mi hermano, sino por La Huasquita. Agradecerte enormemente, Rodrigo, por estar acá, por acompañarnos, por recorrer un poco de tu vida, además de tu actualidad en este Charro, en este Deportivo Merlo, que pelea por alcanzar el primer lugar en el Apertura, ahora que quedan poquitas fechas para definirse. Agradecerte enormemente, y bueno, seguramente nosotros no podemos con nuestro genio, seguramente más adelante nos comuniquemos de vuelta, te volvamos a hinchar para seguir charlando de fútbol, que nos encanta. Muchísimas gracias a ustedes, y fue un placer hablar con ustedes, y
no me estarán molestando, sino que, como te dije anteriormente, fue un placer y esperemos que podamos volver a hablar de fútbol. Muchas gracias por recordar mi carrera y entrar en mi vida recordándome la Guajita y demás. Así que nada, les agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo. Un abrazo gigante, Otro. Rodrigo. Bueno, y Abrazo. una aclaración Uh-huh. para los hinchas de Deportivo Merlo, que se queden tranquilos porque Talleres está en otra categoría, así que no, por más que tengas un corazoncito en Talleres de Escalada, ahora está Merlo, que está en la primera B, así que bueno. Y lo aman en el Charro, fue el ¿Y cómo tercer no? goleador el último torneo. Aparte, lo que dijo es totalmente cierto. Y sí. O sea, por ahí está bien, no está haciendo goles, pero el tipo labura por el equipo en toda la cancha. Y asiste Y así debería ser. Vamos, hacemos un corte rápido y volvemos. Sí, señor, porque hay gente que dice cómo y de la C no hablan. A ver, vamos a ver. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio. Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Continuamos en Bote a Tierra y hay un fe de ratas, ¿no? Una aclaración. Sí, me lo dijo el Peto, que es hincha de uno de los equipos donde me equivoqué. Villa San Carlos no es el que va a jugar en el Estadio Único con público visitante contra Camioneros, sino es Defensores de Cambaceres, Así señores. es. 2 equipos de la C. Se destiñó la camiseta, ¿no? Sí, aparte encima se odian, así Sí, que por eso, pido por disculpas. eso. Y hablando de la C, podríamos hacer los 180 segundos de la C. Así es, ¿Qué y comienza no como. se parece? Comienza con Ituzaingó porque va a jugar su partido ante el Porvenir este sábado a las 20:05. Un encuentro que, recordemos, tendrá un detalle importante a considerar. Por disposición de la policía, no habrá venta de entradas en el estadio Carlos Sacana. Así que si querés ir, tiene que ser solamente anticipada en la sede social. Que está a Si sos 4 o hincha, 5 cuadras, tampoco lejos. recordemos que las ventas van a continuar mañana de 10 a 19, una hora antes del inicio del partido. Exacto. Vos sabés que mucha gente me está preguntando, ya que sos asiduo concurrente a la cancha de la Madrid, ¿Qué pasa pasó en con Devoto? Néstor Fernández? Tres Que duró partidos 3 nada más. partidos. A ver. Bueno, pasa que hay algunos problemas internos dentro del plantel. El técnico decidió dar un paso al costado, pero según información, no digo de quién, es un señor que a veces hace de voz del estadio, me dijo que por lo menos por esta fecha va a dirigir el interino del club y se va a buscar con tranquilidad quién sería el reemplazante de Néstor Fernández. Bueno, muy bien. Por el otro lado, hablando de reemplazantes, el Porvenir perdió contra Deportivo Español, quedó inmerso en un contexto de acusaciones por apuestas clandestinas, Qué tanto raro. en el profesional como en la reserva también, y el Porvenir entonces perdió a su entrenador, Miguel Medina, dejó el cargo de DT, quien va a tomar su lugar será Darío Sivinsky, que fuera el manager
y quien fuera también el gerenciador, Exacto. trayendo a muchos jugadores latinoamericanos, ¿no? Sí, brasileños, ecuatorianos y demás. Entonces, bueno, un cambio más. Miguel Medina duró 7 partidos, pero recordemos que previamente habían cerrado al Negro Rodríguez y antes fue ese dislate con Luis Alberto Islas, que no llegó a ser, que ni llegó siquiera a entrenar al equipo. Así que un presente muy complicado. O sea que el porvenir es jodido. El porvenir muy, muy jodido. Por el otro lado, Central Córdoba este domingo tendrá su segunda presentación por Copa Argentina. Va a ser contra Gimnasia de La Plata en el Estadio Único de San Nicolás. En un partido que no se va a jugar a las 7:30 como estaba previsto, sino a las 3:30 de la tarde. Mejor. Esto fue por decisión de la Previde, porque finalmente van a ir las dos hinchadas. Al final decidieron así. Hubo incidentes en el final, hinchas de Gimnasia de La Plata contra Deportivo Español. Bueno, se pensaba que no iban a participar, finalmente lo van a hacer, pero temprano. Por lo cual, el que gana va a jugar contra Independiente Rivadavia de Mendoza o contra Platense. Bueno, dicho esto, entonces, nos vamos a... Son 21:56. Escuchamos el Bote a Tierra y nos despedimos. ¿Vamos? Sí. Dale. Bote a Tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Bueno, en este viernes luminoso, oscuro, vuelto otra vez a luminoso, oscuro, luminosidad. luminoso. Pido disculpas los que nos estaban viendo, porque constantemente estaba con el celular, pero era precisamente de gente que nos ve y que nos escucha. Sí, que por un momento que nos no dejaron de nada. ver, dijeron, ¿qué pasó si estaban hablando? Y de golpe, silencio estampa. Sí, señor. Hasta y el después señor, volvimos verborrágicos como siempre, hasta el famoso señor Turco de Caballito, porque es el único turco de todo Caballito, que nos dijo, che, paguen la luz. Cambian los gobiernos y siguen los mismos problemas, ¿no? Y los mismos chistes. Y siguen las mismas empresas también. Bueno, dicho esto, entonces, con mucha ironía y mucho dolor encima, vamos con los saludos parroquiales del día de la fecha. ¿Así es? ¿Comenzamos? Bueno, dale. A ver, dale. Bueno, si hoy me toca a mí, un beso enorme a Florencia, que sigue estudiando periodismo. Eso es muy bueno. Que siga estudiando, ¿no? Colega, es bueno. sí. Así que, bueno, alguna vez seremos colegas. A toda la gente de la parada de diarios de Gaona, a todos los amigazos que tenemos en el viejo buzón, empezando por Felipe, a todos los amigos del Hospital Posadas y también del Club Marquesiana, y bueno, a todo el mundo que está ahí del otro lado del otro lado, como decimos nosotros, del éter. Mirá, ahí se me salió la edad, empezando también por nuestro hincha y la hinchada número 12 en una persona, en Carlos del Furgón. Y también quiero mandarle un abrazo enorme a la gente de las Huasquitas que nos está escuchando. Se enteraron que salía Rodrigo Cao, dijeron, mándennos el saludo, ahí va nuestro abrazo, agradecerles por acompañarnos también. Si Trenquelauquen no nos queda a mano, imagínate en Toronto, que nos está escuchando Ignacio del Papa, mandarle un abrazo del Papa gigante del Papa. Pero no es León. Es Ignacio en este caso, un abrazo gigante que, bueno, ya vamos a poner una sucursal allá. O podemos ser invitados e ir a pasar una. ¿Por qué no? Hacer un programa de allá sería lindo, con suéter, pero lindo. Bote a Toronto. Obvio. Por el otro lado, un abrazo enorme a Graciela, a Victoria, a Inés, a la pequeña, a Martín. Pero obvio, los últimos serán los primeros. ¿Qué pasó de japonés a All Black? Así no me digas. Sí, se pasó. O sea que pasó de Japón a los maoríes, a Nueva Zelanda. Así, sin escala. Siguen en el Asia. 24 horas de franja horaria. Mientras no haga la jaca. Sí, o con nosotros, ¿no? Bueno. No, menos. Gracias Martín por un programa complicadísimo el de hoy, por cuestiones técnicas ajenas a todos nosotros.
y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos Sí, viernes a viernes, exacto. llueva, nieve, truena, haya luz o no, siempre estar ahí bancando la parada y acompañándonos. Aunque no sea parada de diario. Con una sonrisa, ¿no? Sí. Gonza, y si le hinchás a tu compañerita de trabajo, dame el teléfono, dame el teléfono, salimos un sábado, vamos a tomar un café, vamos a un cine, vamos a donde quieras, te dice, bueno, me ganaste por cansancio. Agarrás la virome para escribir y la virome no funciona. Oh, y si le decís, vamos, te invito a cenar, dale a esa chica que tanto querés, tanto te gusta, y vas, comen tranquilos en el bar, decís, pedí lo que quieras, todo bien, el mejor vino, y de golpe te olvidaste la billetera. Ah, bueno. Y tiene que pagar ella. O peor, horas lavando la cocina. Andá saliendo, yo mañana o pasado te veo. Siempre se puede hacer un bote a tierra y recomenzar. Nos vamos a ir con este homenaje. Un 11 de mayo del 2024 nos dejaba un grande, uno de esos sueños que nos quedó por cumplir, charlar con él, no fuera de micrófono, porque era asiduo, pero en bote a tierra tener a Raúl Fernández. Uy, era sí, alguien señor. que... Un maestro, un verdadero maestro que se nos fue hace un año, un 11 de mayo de 2024, y que nos quedó esa espinita clavada, ¿no? Sí, señor. Alguien que sabía tanto, una eminencia en radio. Una persona maravillosa, jamás se la creyó. Y justamente por eso no tuvimos la posibilidad de charlar, porque era muy, muy humilde, ¿no? Muy, hasta con todo lo que era se sentía poco, y la verdad que nos quedó esas ganas de compartir esa alegría. Y tenemos este recuerdo para comenzar esta fecha tan triste, pero a la vez tratando de recordarlo como era, en cancha de Midland, una vez en el 2021, cuando Mati Boca, un periodista del Funebrero, le dio una camiseta de reconocimiento para quien quería mucho al club, ¿no? A sí, sí, aparte de Huracán, aparte amaba el ascenso. Raúl Fernández, es nuestro recuerdo para irnos con alegría, con ese recuerdo para quien tanto lo merecía. Chau, buen fin de semana, que descansen, chau. Y hasta Carlitos. el viernes que viene. Ojalá que, nos acompañes el viernes. Ojalá. Y digo, ¿no? Aunque haya veda, bote a tierra. Aunque haya veda, cenizas quedan. Dale. Bueno. Al hincha más caracterizado y más importante que tienen los medios de comunicación, sin lugar a dudas mismas. Muchas gracias. Lo voy a llevar como uno de los grandes logros en esta profesión que hace 60 años estoy abrazando, que es el periodismo deportivo, y me lo entregan justo en el día del periodista deportivo. A Midland toda la suerte. Hoy es un acontecimiento importante para esta institución. La luz tan soñada y que tardamos tanto en tener. Ojalá sigan las cosas bien para una institución que quiero y que es señero en el fútbol argentino. Gracias, Raúl. Grande, Raúl. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput.